Dios les bendiga, muy buenas noches. Eh, Le damos gracias a Dios, al Todopoderoso, porque Él ha sido bueno. Eh, Él es un Dios que cada día nos está impactando, nos está trayendo cosas nuevas, está avivando la obra en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, pastores, Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectados. En esta noche el Señor nos va a hablar sobre el corazón de Él. Sobre el amor de Dios. Y cuando el Señor habla del amor de Dios y su palabra habla del amor de Dios, Dios es el amor. Y su palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Señor no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Podemos ver que el plan de Dios es grande para con nosotros y contamos con esa gran riqueza de parte del Señor, ser hijos y poder disfrutar su presencia y su amor. Y el deseo del Padre es que nosotros también, a través de su palabra, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, llevemos también esa gloria y ese poder del Padre, ese amor que es Cristo. Nosotros también podemos revelarlo al mundo y que el mundo pueda conocer a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. Y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan 4, 9 y 10. Y dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, el Señor en esta palabra dice que Él envió a su Hijo Jesús de Nazaret a morir en aquella cruz para que nosotros vivamos por Él. Vivir por Él significa depender de las promesas de Dios, vivir bajo su gloria, bajo su poder, bajo su confianza, creyendo totalmente en cada momento que Jesús tiene el poder y que Él es nuestro Señor y que Él ya venció al poder de este mundo, de este siglo, y que nosotros tenemos el poder en Cristo Jesús. Y dice el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, aquí nos enseña el Señor, el apóstol Juan, de que Él nos amó en su misericordia, en su sacrificio. Él nos entregó la victoria. Nosotros debemos de estar seguros de esa victoria de Cristo. Y esto es lo que a nosotros como hijos de Dios nos hace permanecer fieles, permanecer en el amor de Dios, en la fe en Cristo Jesús, en el cual estamos seguros que no hay nadie que nos puede separar de ese amor, que Él es nuestra fuente, no importando la incertidumbre o la inseguridad que pueda venir a nuestras vidas. Nosotros tenemos a Cristo y Él está con nosotros y Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es nuestro Señor, nuestro libertador. Él es el príncipe de toda la paz y de toda la gloria en cada uno de nosotros. El Señor desea que nosotros tengamos esa plenitud en nuestro corazón, esa seguridad que Él es Dios. Y miramos aquí en Romanos 8:5, donde nos enseña también Romanos 8:5, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Él nos dio la victoria. Nosotros éramos pecadores, pero Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. O sea, del corazón del Padre vino a aceptarnos y amarnos y darnos la victoria en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, Colosenses 1:15, que dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es nuestro Redentor. Y nosotros debemos de tener esa confianza, que Él es nuestro Redentor y que nada nos va a faltar. Y que nosotros
vamos a impactar en ese mismo amor que el Padre nos dio en Cristo. Nosotros vamos a impactar al mundo también. Estar seguro que Dios se va a manifestar en nuestras vidas y que el mundo va a conocer a Cristo a través del poder de la gloria que Dios depositó en nosotros. Él nos ungió con el poder del Espíritu Santo, por cuanto nada ni nadie nos puede hacer retroceder del llamamiento que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y dice aquí en el 9, Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El Señor nos ha liberado del pecado y de la condenación y de la ira venidera al mundo. Somos bienaventurados en el Señor. El Señor desea que nosotros abracemos ese gran amor de Dios, que lo hagamos vida en nosotros, su palabra, que su palabra sea vida en nosotros, creamos la palabra, que la palabra es la fuente de vida, que nos va a prosperar, que nos va a bendecir, que nos va a promocionar. El Señor desea que nosotros nos llenemos de fe. ¿Y cómo poder llenarnos de fe en el Señor? Es teniendo tiempo con Dios, es caminando con Dios, es dependiendo del Espíritu Santo. El Señor nos envió a nosotros, al Espíritu Santo. Cuando Cristo muere en aquella cruz y resucita al tercer día, la palabra de Dios dice que Dios le levantó de entre los muertos y lo sentó a su diestra, y Él envió al Espíritu Santo para que habite en nosotros, para que nos direccione, para que nos muestre, para que nos enseñe la voluntad de Dios. Y el propósito del Padre es que nosotros le conozcamos a Él y que podamos crecer en el Señor. Que no seamos esos niños fluctuantes en el Señor, sino que seamos hijos convencidos del llamado en que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo y lo recibimos como Salvador de nuestra vida, Él nos dio un llamado, el cual es inconmovible. Dios es fiel. Él lo prometió y así será. Es irrevocable el llamado de ser hijos de Dios. Y Dios desea que tengamos esa confianza. Que Él es nuestro Dios. Que Él es nuestra provisión. Que Él estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Podemos ver aquí la palabra de Dios en Juan 15:13, donde su palabra nos enseña y dice, nadie tiene mayor amor que este. Jesús estaba hablando ahí, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesucristo estaba hablando de una relación, de una amistad con la iglesia que somos nosotros. Él desea que nosotros seamos prosperados y que seamos bendecidos y que caminemos en el amor de Dios. Si nosotros como hijos de Dios permanecemos en el amor de Dios, no nos faltará nada, porque estaremos confiados que Él es Dios. Nuestra fe cada día va a crecer en el Señor. El propósito de Dios en nosotros se va a multiplicar y vamos a llegar a conquistar y a cumplir el deseo del corazón de Dios. Yo creo que Dios desea que en cada uno de nosotros se llegue un cumplimiento de lo que Él ha determinado en cada uno de nosotros. Y podemos ver un gran ejemplo cuando Jesús llamó a sus discípulos y les impartió el amor del Padre. Y ellos comenzaron a impactar a otros. Ellos comenzaron a llevar ese llamado de Dios, esa gloria de Dios, ese propósito del Padre. Podemos ver a Pablo, un hombre en el cual Jesús le aparece en camino a Damasco. Tiene un encuentro con Jesús. Este hombre se convenció de ese encuentro con Cristo. Y podemos ver a Pablo que aún en las prisiones, él estaba escribiendo cartas a la iglesia. Estaba enviando esas cartas con sus colaboradores y llevando y asegurándose que esas cartas se leyeran en la iglesia.
Y también podemos ver cuando Pablo envía a Timoteo y les envía carta y les dice, él es mi hijo, es como que si yo mismo fuese allí. Pablo en las prisiones, no importaba, estaba alabando y bendiciendo a Dios. O sea, Pablo estaba convencido del llamado de Dios. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros como iglesia estemos convencidos que Él es Dios todopoderoso. El libro de Hebreos dice 11 que muchos hombres murieron creyendo las promesas de Dios. Eso significa que ellos no desvanecieron en el llamado de Dios. Ellos estuvieron creyendo hasta el final que era fiel el que lo había dicho y que su final no era el momento de ver la promesa, sino de creer al fin, y que era una gran victoria alcanzarla. Aún dice la palabra que ellos murieron y desearon ver cosas que ellos no pudieron ver y que nosotros las hemos mirado. El Señor quiere impactarnos. El Señor quiere levantar una iglesia sana, llena del poder de Dios, llena del avivamiento de Dios. ¿Cómo va a venir un avivamiento de Dios a nuestro país Honduras, a la iglesia? Es cuando nosotros nos paremos como hijos de Dios y creamos las promesas de Dios y que caminemos de la manera de Dios. Deseemos hacer la voluntad de Dios, pedirle al Señor, Señor, revélame qué hay dentro de mi corazón que no permite que su gloria se manifieste a través de mi vida. Volvemos a Pablo, un hombre convencido del llamado de Dios. Estaba en la prisión con Silas y estaba cantando y estaba alabando. Estaba azotado. Y muchas veces a Pablo lo azotaron y muchas veces quedó como muerto. Sus compañeros, discípulos orando por él, y se levantaba y seguía el camino, seguía la carrera. Hoy nuestra lucha no es corporal, hoy nuestra lucha es mental. ¿Qué estamos escuchando en nuestra mente? ¿Qué estamos creyendo nosotros? Nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos la capacidad de Dios para mantener una mente sana en el Señor y ser prosperados y ser bendecidos en todo lo que nosotros emprendamos en la vida. Una iglesia sana, convencida en el llamamiento de Dios, esperando a Jesús, llevando el reino de su palabra en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores en Cristo. Y como Dios se manifestó en Pablo, en Pedro, en Silas, en Bernabé, en Felipe llegando a Samaria, y en todos estos hombres de Dios, y aún ahora en esta misma nación, muchos hombres impactando, muchas mujeres impactando a Dios, enseñando, entregados, firmes, no menguando, sino creyendo lo que Dios dijo. Y ese es el diseño de Dios. Esa es la promesa de Dios. Que no bajemos las manos, que estemos firmes, creyendo en el Señor. De repente, en este momento difícil del COVID-19, todo mundo está como, ¿qué va a pasar después de esto? ¿O qué va a pasar? Todo mundo está viendo, ¿qué va a pasar? Yo quiero decirle que de todos los tiempos difíciles que han ocurrido en la vida, Dios ha traído algo grande y poderoso a la nación. No es que Dios ha creado una enfermedad, no habita la enfermedad en Dios, pero Dios toma estos momentos difíciles para formar nuestra vida, para formar nuestros corazones. Sabe que el Señor es el alfarero, y en estos momentos de quebrantamiento hay un tiempo en el cual nosotros volvemos al corazón a Dios y deseamos ser mejor. Señor, quiero hacerlo mejor. Quiero tener un encuentro contigo. Y ese es el deseo de Dios. Dios quiere tener un encuentro con la iglesia. Quiere que nosotros estemos comprometidos en el Señor, firmes. La otra vez Dios hablaba a mi espíritu y miraba que en un determinado tiempo
habíamos tenido un culto, pero ese culto había terminado. Pero después de este culto, venía otro servicio en el cual venía un gran avivamiento sobre la tierra. Quizás persecución, pero esto no los puede a nosotros mover del llamado que Dios nos hizo. Debemos de creer la promesa de Dios. Y yo digo, bienaventurados somos nosotros por ser parte de este gran final, de este gran avivamiento de Dios que Él trae al mundo entero. Debemos de estar gozosos, contentos, creyendo, orando, estudiando la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios y haciéndola nuestra, que sea un alimento a nuestro espíritu, que nuestro espíritu pueda crecer. Podamos nosotros crecer como siervos y siervas de Dios en el Espíritu Santo, en la relación con Dios. Tener una disciplina en nuestra vida. La vida en Dios tiene que ver con una disciplina. La fe es una disciplina, es creer, es permanecer en el Señor, es creer que somos más que vencedores en Cristo Jesús, es tener una mente renovada en el Señor, un espíritu dispuesto para ser moldeado por Dios. El Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero el Señor desea que nuestro corazón se abra al Señor. Estemos dispuestos. Cuando nosotros estamos dispuestos al Señor, el Señor va a comenzar a mostrarnos su reino, su voluntad. Yo siempre digo algo dentro de mí. La vida es algo tan hermoso y que debemos disfrutarlo en el Señor al máximo. La victoria más grande en el cual nosotros podamos llegar a ser en la tierra no es tener las cosas materiales de esta tierra, sino tener y hacer la voluntad de Dios, en el cual están todas las cosas de Dios para con nosotros. Tener el gozo y la esperanza de Dios, disfrutar lo que Dios nos ha dado, disfrutar nuestro matrimonio, disfrutar nuestros hijos, disfrutar nuestro trabajo, disfrutar la bendición de Dios. Este es el plan de Dios. Este es el propósito del Padre, que nosotros permanezcamos en Él y que Él sea la fuente que nos alimente de día y de noche. En esta noche les animo a todos, hermanos, somos más que vencedores en Cristo. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. La persecución, el hambre, la angustia, lo alto, lo profundo, lo porvenir, no hay nada creado que nos pueda separar de su amor. No hay nada creado. Esto es algo que nosotros debemos de creerlo y mantenerlo y profetizarlo. Que no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios. Y el amor de Dios es Cristo. Y Él desea manifestarse en nosotros. Él desea que su reino y su gloria sea manifestada en la tierra. Y es a través cuando nosotros abrimos el corazón a Dios y queremos saber de Dios. Es impactante cuando nosotros, hermanos, le creemos al Señor. Él es nuestro sanador. Debemos de disfrutar de la sanidad de Dios. Debemos de disfrutar de la coinonía, del amor, de un matrimonio sano en el Señor. Un corazón sensible, abierto al Señor para conocer la voluntad de Dios. Y es a través de la palabra de Dios que nosotros aprendemos a hacer su voluntad. Yo en esta noche les bendigo en el nombre de Jesús y les animo que no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Dios
y vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos, la paz del Señor sea con su vida. Vamos a orar en esta noche y darle gracias al Señor. Padre bueno y buen Dios, en esta noche te damos gracias en el nombre de Cristo. Declaramos tu mano de poder sobre cada uno de nosotros, Padre. Declaramos tu gracia, tu presencia, tu cuidado pastoral de día y de noche. Padre, tu fidelidad, tu provisión no faltará, Señor. El desánimo no prevalecerá. El desánimo huye, porque tu palabra es como un martillo en nuestros corazones que nos traerá la revelación del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos. La paz del Señor. Gracias a Dios. Dios es bueno. Gracias por esa palabra, hermano Walter, esa palabra de bendición para nuestras vidas. El amor de Dios es grande. El amor de Dios es para nosotros, es algo tan bello que es para nuestras vidas. Y sin ese amor no tenemos nada realmente. Con ese amor lo tenemos todo. Gracias a Dios por ese amor. A continuación nosotros vamos a tener el hermano Kevin que nos va a bendecir a todos con un testimonio que él tiene para nosotros. Buenas noches a todos.